Gloria a Dios. Dios te bendiga. Bendiciones tengan todos los hermanos. Que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida a los hermanos que son nuevos en la plataforma de YouTube. Yo me llamo Samuel Guerra. Yo predico el Evangelio de la Gracia. 100% gracia. Y me especializo en la dispensación de la gracia a través del ministerio apostólico de Pablo el apóstol, que es el que trae el verdadero evangelio de la gracia. ¿Ok? Y pues enfatizo mucho la justicia que obra por la fe, la justificación. Y enfatizo mucho la cruz, la sepultura, la sangre de Cristo y la resurrección, que ahí está el verdadero evangelio. No es en el Antiguo Testamento. Si yo hablase algo que es del Antiguo Testamento, pues lo traigo como enseñanza y reflexión y comparación con lo que es la justicia verdadera de Cristo que obra por la fe. Está la justicia por fe y está la justicia que obra por la ley y las obras, que tiene que ver con la ley de Moisés y las obras. En este caso yo enfatizo la justicia por la fe, que tiene que ver con el evangelio y no las obras, porque en el Antiguo Testamento no había evangelio. ¿Ok? Bueno, yo voy entonces a hablar de la justicia de Cristo. ¿Ok? Voy a hablar de la justicia de Cristo y voy a hacer una comparación de la justicia de Cristo que obra por la fe en comparación con la justicia de la ley. ¿Ok? Tranquilo, con calma, no te preocupes, que vamos poquito a poco a entender. Vamos poco a poco entendiendo lo que es el verdadero evangelio. ¿Ok? Así que voy a hacer una comparación entre la justicia que obra por la fe, la justicia de Cristo, entre la justicia y la ley. ¿Ok? Y lo vamos a hacer utilizando los libros de judíos, los libros del Antiguo Testamento, que son Mateo, Marcos, Lucas y Evangelio según San Juan. Y en este caso vamos a ir a Lucas 15, versículo 11 en adelante, y tomaremos de ejemplo y como base, como una base, tomaremos como ejemplo el hijo pródigo. ¿Ok? El hijo pródigo trae una enseñanza muy bonita. ¿Ok? Y pues el hijo pródigo, cuando hablamos del hijo pródigo, no todo el mundo sabe y conoce que en el Antiguo Testamento también se encuentra otro hijo pródigo. ¿Lo sabían? Estoy seguro que muchos de ustedes no sabían eso. Estoy seguro que muchos de ustedes no sabían eso. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, aparece otro hijo pródigo, pero la diferencia es que no se le añade la palabra pródigo. No aparece con la palabra pródigo, pero sí aparece la palabra hijo, y que hace un contraste, que hace una unión con el verdadero hijo pródigo que habla Jesús aquí en Lucas 15, 11 en adelante. ¿Okay? Pues entonces yo voy a hablar del hijo pródigo y voy a ir más adelante al hijo pródigo allá en el Antiguo Testamento, y solamente que no aparece la palabra pródigo, pero que es el hijo también. Y vamos a ver la justicia de Cristo versus la ley, que es la justicia con obras, que produce muerte. ¿Ok? ¿Ok? Bien. Bien, vamos a comenzar entonces, para la gloria y la honra de nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo yo veo aquí, porque estoy luchando con la vista y no veo, me parezco a Pablo. Vamos a ver si yo puedo ver un poquito aquí. En el versículo 11 dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: hey, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre le repartió al hijo los bienes que le correspondía al hijo. Versículo 13. No muchos días más luego, después, el hijo pródigo, tomando todo, ¿verdad?, lo que tenía, se fue a una provincia apartada de allí
Y el hijo pródigo desperdició los bienes que el padre le había repartido y los desperdició viviendo perdidamente. Versículo 14. Cuando comenzó todo a malgastarlo, le sobrevino al hijo pródigo una gran hambre en aquella ciudad y en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos que vivía en aquella ciudad, en la cual el ciudadano le dijo al hijo pródigo: vete y apacienta aquellos cerdos, vete y cuida aquellos cerdos. Versículo 16. Y deseando el hijo pródigo llenar el vientre de aquellas algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada al hijo pródigo. El ciudadano le dijo al hijo pródigo: vete y apacienta y cuídame aquellos cerdos, pero sin paga. No hubo paga. Apaciéntame esos cerdos, cuídame esos cerdos, pero sin paga. Entonces el hijo pródigo no recibía ninguna paga, tampoco recibía alimento ninguno. Entonces el hijo pródigo estaba deseando comer de los alimentos que tenía aquellos cerdos. Versículo 17. Y volviendo en sí significa recordando cómo el hijo pródigo vivía antes de irse de su casa de su padre. El hijo pródigo dijo: caramba, yo estoy recordando cómo yo vivía antes de yo irme de mi casa de mi padre, y mi padre y mis jornaleros, los jornaleros que eran los empleados, vivían bien, y yo aquí estoy sufriendo de hambre. ¿Ok? Dice: me levantaré y yo iré a mi padre, y yo le diré a mi padre: Padre, yo he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, yo no me siento digno y merecedor de ser llamado hijo. Hazme entonces uno como de tus jornaleros. Ok. Los jornaleros son los empleados que trabajaban en la casa de su padre. Y este hijo le dijo a su padre: yo no me siento merecedor de ser llamado tu hijo. Mejor hazme uno como tu jornalero, que era tu empleado. Pero te voy a decir la verdad. Cuando tú eres hijo, tú recibes toda la herencia, no es una parte. Recibe toda la herencia. Este hijo se fue y le dijo al padre: dame la herencia que me corresponde. Pero este hijo se supone que tenía que tener toda la herencia completa porque era hijo. Era hijo. Nosotros necesitamos entender que nosotros tenemos toda la bendición espiritual, como dice Efesios 1:3 en adelante, que Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dios te colocó a ti en lugares celestiales. Dios no te colocó a ti como un empleado. Pero un verdadero hijo de Dios no recibe el trato que un padre le da a un jornalero. No, un verdadero hijo de Cristo, bajo la justicia de Dios, en la gracia de Cristo, no se conforma ni recibe la paga y el trato de un padre como un padre le paga a un jornalero, que es un equivalente y un sinónimo a un empleado. Pero hoy en día muchos cristianos, al no conocer que en Cristo tenemos la herencia completa y estamos completos, como dice Pablo en Colosenses 2:10, tú estás completo. Entonces este hijo pródigo recibió una parte. Si se hubiera quedado en la presencia de su padre, él hubiera tenido toda la herencia y no una parte. Entonces el hijo pródigo se sintió no digno de recibir la bendición de su padre, entonces prefirió bajarse en una posición de un jornalero, que era un empleado, y no desear ser más hijo, pero él era hijo. Él era hijo como quiera. Ahora, observan bien, escuchen bien.
Dice el versículo 19, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, que eran los empleados. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue conmovido a misericordia. Y el padre corrió y se le echó sobre su cuello y lo besó. Estoy leyendo el versículo 20. Y levantándose, vino a su hijo, y el padre lo vio desde lejos. Esta palabra lejos, Pablo la usa en Efesios 2, versículo 11. Escuchen bien, los gentiles estábamos lejos del Padre, lejos de Cristo, lejos de la ciudadanía de Israel, pero a través de Cristo y el sacrificio de Cristo, ya tú te acercaste. Vamos a corregirlo. Cristo se acercó a ti, no fuiste tú. Y dice aquí en la enseñanza, dice aquí, y el padre, viéndolo de lejos, vino cogiendo y abrazó a su hijo en el cuello y lo besó. Esta palabra besar significa que lo besó muchas veces, lo abrazó muchas veces. Así es el amor de Cristo. La palabra besar aquí significa besarlo muchas veces y abrazarlo repetidamente muchas veces de una manera continua. Y repetidamente anda abrazando y besándote continuamente. ¿Ok? Quiero que entendamos cómo es el sacrificio de Cristo. Ahora, continúo. Versículo 21. Y el hijo le dijo a su padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ese es el problema que pasa cuando muchos ministros están buscándole fallas y debilidades a la iglesia, descalificando a la iglesia, diciéndole que tú eres un pecador. Ellos no se sienten dignos de la gracia y la tendencia es para atrás. Me voy de la iglesia. Porque siempre se pasan descalificando. Entonces eso hace que ellos no se sientan dignos y merecedor de llamarse hijo. Digno y merecedor de recibir la herencia. Porque tenemos una herencia incorruptible. Tenemos una herencia incorruptible. Tú tienes una herencia en los cielos. Amén. Pero cuando muchas veces no se predica la gracia y el amor de Cristo y se pasan muchos ministros descalificando a la iglesia, diciéndole a la iglesia que tú eres un pecador, cuando Cristo ya te justificó, te santificó y eres hecho una nueva criatura. Y Pablo dice, no vivo yo, vive Cristo en mí, vive la justicia de Dios en mí. Y si vive Cristo en mí, la justicia de Dios la tengo yo y también la tiene usted. Pero eso hace que la iglesia eche para atrás y no se sienta digno y merecedor de ser llamado hijo, acepto por Cristo. Por eso vemos muchas iglesias desanimadas, porque no se está llevando la justicia que obra por la fe y se está llevando la ley. Y el que está bajo la ley siempre está descalificando al creyente. ¿Tú me has visto a mí descalificándote? ¿Me has oído hablar descalificándote, cajado? ¿Juzgándote? No, Señor, porque yo no llevo ese mensaje de la ley. El misterio de condenación, como Pablo lo dijo en 2 de Corintios capítulo 3. Que era el ministerio de la ley de Moisés de condenación. Hay que predicar la gracia, la justicia, ¿ok? Que obra por la fe. Entonces este hijo, al apartarse de su padre, empezó a sentirse descalificado y no merecedor de ser llamado hijo. Pero Dios quiere que tú seas hijo, un heredero. Recibiste la herencia, la bendición de Abraham, la bendición en lugares celestiales en Cristo Jesús.
Tú no eres cualquier cosa. Tú eres especial para Dios. No dejen que el hombre te descalifique diciéndote que tú eres un pecador por el hecho de que te vea muchas debilidades. En la debilidad tuya se manifiesta la justicia y la gracia de Dios, como se lo dijo Dios a Pablo. Bástate en mi gracia, porque mi fuerza, mi poder, mi gracia, mi justicia se va perfeccionando en ti. Te va dando fuerza, te va dando conocimiento. Amén. Gloria a Dios. Continuamos. Sí, continuamos. Vamos a ver si veo aquí. Pero el padre dijo a su siervo: sacad pues el mejor vestido. ¿Por dónde voy? Que no se me vaya mucho tiempo. Dijo el versículo 22. Saquen el mejor vestido. No sé, bueno, el que tengo que ver soy yo mayormente. Saquen el mejor vestido, que el vestido aquí representa la justicia. Tú estás vestido de la justicia y Dios es la justicia. Él es la santidad. Y Cristo a ti te depositó la justicia cuando Él murió en la cruz del Calvario. Hubo un intercambio. Cuando Cristo murió y tú aceptaste el sacrificio de Cristo, la justicia de Cristo se te atribuyó gratuitamente sin tú haberlo pedido, solamente por tú haberlo creído por la fe. Y los vestidos representan la justicia. Toda la justicia de Dios, de que Dios es justo, de que Dios es santo, está depositada en ti. Amén. Créelo por fe. Y aunque tú falles 1000 veces, la justicia de Cristo te sigue viendo justo, no por tus obras, no por tus méritos que tú hayas hecho. Es por lo que Cristo depositó en ti por medio de tu fe. Amén. Yes. Los vestidos representan justicia. El anillo, voy a hablarlo de una manera sencilla, sin tanta teología, ¿ok? El anillo representa la unión, de la misma manera como se une un hombre con una mujer dentro de un matrimonio legal y se le pone el anillo en los dedos para simbolizar la unión matrimonial de una manera permanente, el casamiento, la unión. Pues de una manera básica, el anillo es la unión con Cristo. Estamos unidos a Cristo a través de la sangre de Cristo. La unión, el anillo es la unión con Cristo, ¿verdad? Para que tú formes parte de la salvación y de la justicia de Cristo. Ahora, cuando hablamos de calzado, porque aquí habla de calzado, y vamos a leerlo. En el versículo 22, estoy ciego. Ok, aquí está, versículo 22. Pero el padre dijo a su siervo: sacar el mejor vestido y vestirle, y poner en su mano un anillo en su mano, y calzado los pies. Ahora escuchen bien, presten atención, listen. El calzado no es el mismo que habla Pablo en Efesios, calzado de sus pies, no. El calzado representa la ley de Moisés. Cuando Dios le dijo a Moisés: Moisés, no te acerques a este lugar santo, porque santo es. Quita tus sandalias de tus pies. Moisés, no te acerques a este lugar santo, quita tus sandalias, quita tu calzado, tu sandalia, tu calzado de este lugar. No entres, Moisés. Ahora, Cristo te pone calzados para que tú entres a la presencia de Cristo. Lo que el Antiguo Testamento, el hombre no podía entrar a la presencia de Cristo, de Dios, porque era un lugar santo, y Dios le dijo: quita. En la gracia Dios te pone y te viste y te dice: entra.
Ahora Pablo dice en Romanos 5, 1 y 2, Romanos 5, 1 y 2, justificados pues por la fe, tenemos entrada, 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 entrada. Pero muchos te dicen a ti, vas a perder la salvación, me revela Dios. Este es el problema, que no se está llevando el mensaje del Evangelio. Se está llevando dos mensajes. La justicia que obra por la ley y la justicia que obra por la fe. Y no podemos mezclarlo, porque si lo mezclamos, entonces es un sinónimo a la justicia que obra por la fe, por la ley, por las obras. ¿Ves? Entonces el calzado representa que Cristo te viste con su justicia, te une al Padre con un casamiento espiritual, estás unido, estás en la justicia de Dios, y entonces el calzado es que tú puedes entrar a la justicia de Dios, a la fe. Ya tú entras y estás en la justicia, ¿ok? El becerro gordo, versículo 23, representa que cuando en el Antiguo Testamento le decía a Dios, traigan el mejor becerro, que esté sano y limpio. El becerro gordo era el mejor. El becerro gordo siempre era la mejor ofrenda de sacrificio que traían los hebreos ante el altar de sacrificio, en el altar. ¿Ves? Entonces, como aquí en Lucas se escribió esto para el Antiguo Testamento, porque aquí Lucas no le escribe esto a la iglesia. Esto en cuanto al becerro gordo no es para nosotros, porque el becerro gordo tiene que ver con la obra de expiación. Y ya Cristo llegó a ser la obra de expiación. Ya Cristo derramó la sangre. Aquí el becerro gordo, aquí fue muerto y sacrificado en presencia del Hijo pródigo. Pero en el Antiguo Testamento no era muerto exactamente en presencia del pueblo. El becerro y los animales se llevaban aparte. ¿Okay? Pero el becerro gordo fue muerto en presencia del Hijo pródigo para que el Hijo pródigo supiera lo mucho que se sufre Cristo en la cruz de Calvario. Un becerro era sacrificado y sufría hasta morir. Sufría hasta morir, ¿entiende? Y cuando mataban los becerritos y sufrían hasta morir, lo mataban así mismito vivo y déjalo que muera ahí lentamente, estando vivo, ¿verdad? Y los pecados del pueblo caían sobre ese becerrito. Pero que la verdad, te voy a ser honesto, el becerrito, los animales que se hacían, era una representación de Cristo muriendo y recibiendo tus pecados y tus maldiciones. El dolor que recibió Cristo en recibir el castigo y las vituperaciones, por eso es que el becerro fue muerto en presencia del Hijo pródigo para que conociera lo que es el sacrificio de Cristo. Y hagamos una fiesta. Dice el versículo 24, este es mi hijo que estaba muerto. Muerto significa que estaba muerto en pecado, lejos de Dios. Al venir Cristo, al venir el Padre a través de Cristo, significa que los pecados le fueron perdonados. Los pecados, bueno, aquí tenía Cristo morir. Acuérdese que aquí es una parábola, pero Cristo tenía que morir primero para que se cumpla pues la remisión de los pecados, ¿ok? Entonces mi hijo estaba muerto, nosotros estábamos muertos sin Cristo, desconectados sin Cristo, pero a través de Cristo Él nos dio vida. Y Pablo lo confirma en Efesios 2, 1 al 6. Pablo lo confirma en Efesios 2, 1 al 6. Vamos a pasar a la parte 2, porque vamos a ir al siguiente hijo pródigo, al hijo pródigo del Antiguo Testamento, porque ahí quiero enfatizar bastante, ¿ok? Vamos a pasar a la parte 2 para hablar del hijo pródigo en el Antiguo Testamento.